Bueno, hagamos el análisis de este circuito nuevamente, ¿no? Aquí ya tenemos dos fuentes de tensión diferentes. Una que la denomina BB y el otro BCC, ¿no? Podemos unirlo, ¿no? O sea, esto fácilmente, esta tensión de alimentación BBB puede representar la entrada de un circuito integrado de tipo digital. Manejan muy bajas corrientes esos circuitos integrados, ¿no? Una compuerta AN y demás. Aquí vamos a tener una resistencia y eso va a controlar probablemente a un foco de mayor capacidad con un nivel de tensión de diferente voltaje, ¿no? Un VCC. Como todos tienen el mismo punto común, entonces podemos presentar el esquema de la siguiente forma, ¿no? Ya colocando el punto común en cada uno, y hay que hacer un análisis de mallas. Siempre se comienza por la malla 1 y luego por la malla 2. Porque recuerden, en transistores, hasta cierta medida ya es un poco mecanizado. El objetivo principal para saber que un transistor está funcionando o no es determinar la corriente de base. Entonces, ¿dónde se encuentra la corriente de base? En la malla 1. Entonces, tienen que hacer el análisis primero en la malla 1 y posteriormente el análisis en la malla 2. Bueno, aquí pueden observar que en la malla 1 solo vamos a tener una corriente, que es la corriente de base. En la malla 2 vamos a obtener la corriente de colector. La suma de la corriente de colector más la corriente de base, por ley de nodos, nos va a dar la corriente que va a circular por el emisor hacia el punto. En cuanto a niveles de tensión, tenemos tres niveles de tensión que tenemos que considerar en el transistor, no en las fuentes de tensión, sino en el transistor. El primero es la tensión entre base emisor. Esta tensión básicamente es definida por la caída de tensión de un diodo cuando se activa. La segunda es la de colector menos base. Y la última es la de colector emisor. Como pueden observar, primero realizamos el análisis en la malla 1. Y en la malla 1 es el análisis de este fuente de alimentación positivo menos caída de tensión en la resistencia de base, que en este caso está representada por la corriente que circula por la base y la resistencia de base, menos la caída de tensión entre lo que es voltaje base emisor. Y eso es aproximadamente 0,7. De esto realizas el despeje y de ese despeje tú obtienes que la corriente de base es igual a la tensión de alimentación BBB menos la caída de tensión producida por el diodo respecto de la resistencia. Una vez has hecho este análisis, probablemente vas a conocer los valores numéricos. Procedes a realizar un análisis en la segunda malla. En la segunda malla, igual aplicas ley de tensión de Kirchhoff, tensión de alimentación positiva, menos la caída de tensión debido a la resistencia en el colector, menos la caída de tensión en lo que es el colector emisor. Eso es igual a 0. De esta expresión matemática, lo que nos interesa es la tensión colector-emisor, porque como habíamos hablado en sesiones anteriores, el conocer cómo funciona la tensión colector-emisor nos define si el transistor está trabajando como en saturación, en corto o en zona, ¿no? Entonces de aquí haces el despeje de la señal de alimentación menos la respectiva caída de tensión de, en este caso, RC. De esta expresión matemática, la corriente de colector ya viene definida por la ecuación fundamental, que es la ganancia multiplicado por la corriente de base, ¿no?
Y por último, determinas la tensión entre colector base, que básicamente es la tensión colector emisor menos la tensión base emisor. Es un análisis interno que se realiza. Esa es la forma de realizar el análisis, ¿no? Hagamos el mismo análisis para polarización de tipo fija. Polarización fija, en este caso, vamos a ver, no, esto ya es una polarización de emisor, ¿no? Vamos a ver su análisis correspondiente, ¿no? Comenzaremos con polarización. La fija solo tiene dos resistencias. Una resistencia, una corriente de base. Tenemos una resistencia de colector, una corriente de colector y una corriente de emisor. Tenemos una señal de entrada y una señal de salida. Los capacitores se anulan. Cuando hablas de corriente continua, el capacitor actúa como barrera, entonces el capacitor de entrada y salida no influye. Realizamos una separación de la tensión de alimentación para que no exista una confusión a la hora de realizar el análisis. No significa que sea una tensión diferente, pero a veces sí ocurre eso, como hemos visto en el ejemplo anterior. A ver, aquí era 5 voltios y aquí era 12. En este caso sigue siendo 12, ¿no? Hacemos el análisis en la malla 1, ¿no ve? Y como dicen aquí, el objetivo es determinar la corriente de base y el voltaje colector. Hacemos el análisis en esta malla, bueno, VCC menos la caída de tensión por la corriente de base, la resistencia de base, menos la caída de tensión del voltaje base. Haces el despeje, determinas la corriente de base. En el segundo caso, haces el mismo análisis con la segunda fuente de tensión, ¿no? Y en aquí tienes que, mediante esta expresión matemática, comienzas con menos VCC más la resistencia de colector por la corriente de colector más la tensión colector. De ahí lo que te interesa determinar es la tensión colector-emisor para determinar cómo va a ser el comportamiento, ¿no? Como pueden observar, aquí está la segunda expresión. Causa, efecto. Si la resistencia de base es baja, la corriente que va a circular va a ser alta. Si la corriente que circula es alta, entonces la corriente de colector va a ser alta. Si la corriente de colector es alta, entonces la diferencia de potencial entre colector y emisor es baja por el signo negativo. Y si es baja, estamos llegando a una zona de saturación. Si la resistencia es alta, la corriente que va a circular, en este caso, va a ser baja. Por lo tanto, la de colector va a ser baja y la diferencia va a ser mínima. Por lo tanto, vamos a llegar a un punto donde tenemos un voltaje colector emisor similar al de la fuente de alimentación. Por lo tanto, no va a haber circulación de corriente y estamos en una zona de